Vamos a meternos de lleno en una idea potentísima del sociólogo Juan Miguel Chávez. Una idea que intenta resolver un enigma, un puzzle que persigue a América Latina desde hace siglos. Y la pregunta es esta: ¿cómo es posible que, con toda su riqueza cultural, con toda su historia, siga existiendo esa percepción de ser como un proyecto a medias, inacabado? Bueno, pues para entenderlo vamos a desgranar un concepto clave: la modernidad inducida. Vale, este va a ser nuestro recorrido. Empezamos viendo el síntoma, esa crisis de identidad que no termina de irse. Luego vamos al diagnóstico, a la tesis de la modernidad inducida. Analizaremos por qué se produce un bloqueo y cómo un sistema de cooptación lo mantiene todo en su sitio. Y, para terminar, nos haremos una pregunta fundamental sobre el papel de la democracia en todo esto. Bien, lo primero es poner las cosas en contexto. Esto no es algo que haya surgido ayer. Estamos hablando de una pregunta que se repite una y otra vez en toda la historia intelectual de América Latina. Es como una especie de crisis de identidad que nunca se resuelve del todo. Aquí está la madre del cordero, el verdadero enigma. Siglo tras siglo, el pensamiento latinoamericano parece pelearse con la misma sensación. Esa idea de ser una copia, un reflejo de ideas que vienen de fuera. Esa sensación de estar siempre en transición, como en una sala de espera hacia una modernidad que parece que nunca acaba de llegar. A este patrón, Chávez le pone un nombre: el discurso identitario. Y ojo, no es una teoría concreta, sino más bien un bucle, un ciclo que no para de repetirse, una autocrítica constante que siempre está poniendo lo propio contra lo ajeno y que mantiene a la sociedad en esa espera, en esa transición perpetua. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué se repite este patrón una y otra vez? La tesis de Chávez es muy clara. La respuesta no hay que buscarla en la cultura, sino en la estructura. Hay algo en los cimientos de la sociedad que provoca todo esto. Y este es el giro clave. Ese discurso identitario es solo lo que vemos en la superficie, la punta del iceberg. No es que falten ideas originales, no es un fallo cultural. El problema de verdad está debajo, en algo mucho más profundo, en una condición estructural. Y aquí está, la tesis central, la modernidad inducida. Quedémonos con este concepto porque es fundamental. Se trata de una situación en la que, como la sociedad no genera por sí misma el desarrollo de forma, digamos, natural, desde dentro, tiene que venir el poder político a imponerlo desde arriba. Pero a ver, ¿qué significa exactamente eso de que la sociedad no genera orgánicamente la modernidad? Para entenderlo bien, tenemos que ver cómo se supone que funciona el motor del desarrollo y por qué aquí parece que se cala, que no arranca. A ver, en Europa la modernidad surge de un proceso que los sociólogos llaman diferenciación funcional. ¿Qué es esto? Pues que la economía, el derecho, la ciencia, la política, cada una se va separando y empieza a funcionar con sus propias reglas, de forma autónoma. Bueno, pues en América Latina este proceso no es que no ocurriera, es que fue bloqueado. Las diferentes esferas sociales se quedaron como enredadas entre sí, sin poder funcionar de manera independiente. Claro, este bloqueo tiene consecuencias muy reales. Por ejemplo, esa brecha gigantesca entre los grandes planes que se anuncian y lo que de verdad se consigue. O que la inclusión social se gestione a través de círculos cerradísimos. Pero la raíz de todo, el origen del problema, es lo que se llama la primacía de la política. Y esta es una herencia directa de la época colonial. Si nos vamos atrás en el tiempo, vemos que la corona española montó un sistema para controlarlo absolutamente todo. Prohibió la creación de feudos, precisamente para que no aparecieran poderes locales fuertes que le hicieran sombra, y esto, desde el minuto uno, impidió que la economía y la política se desarrollaran por separado. De ahí viene ese legado de centralización. Y esta frase es genial porque resume a la perfección esa disfunción histórica. Se acata, pero no se cumple. La ley existía, claro, pero que se aplicara o no, bueno, eso ya dependía de si le venía bien al poder político de turno. Pero cuidado, que esta estructura histórica no es solo una cosa del pasado, ¿eh? Creó un mecanismo que se autoperpetúa, que hace que el bloqueo siga funcionando a día de hoy. Un sistema que se retroalimenta. Y ese mecanismo es la cooptación. Es un sistema en el que una pequeña élite, una casta, controla no solo la política, sino también los puestos importantes en las empresas y hasta el debate público. Es un círculo muy cerrado, casi impermeable, donde los privilegios se protegen y se pasan de unos a otros, impidiendo que entre nadie de fuera. Esto, lógicamente, cambia por completo la naturaleza de los conflictos sociales. Mientras que en Europa el gran conflicto histórico ha sido entre el capital y el trabajo, aquí la lucha principal es otra. Aquí, la pelea es entre los que están dentro de ese círculo cooptado y los que están fuera, luchando por entrar o simplemente por defender sus privilegios. Llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿fue todo un proceso unidireccional? ¿Una simple inducción desde Europa? La discusión introduce aquí un matiz muy importante, una complejidad que merece la pena que exploremos un poco.
A ver, podemos simplificarlo todo diciendo que Europa impuso su modelo a una periferia que simplemente lo recibió. Pues en el seminario se planteó una alternativa que, la verdad, pone en jaque esa visión tan de un solo sentido. Esta alternativa propone cambiar la idea de inducción por la de relación. Es decir, en lugar de un flujo que va en una sola dirección, del centro a la periferia, quizá deberíamos pensar en la modernidad como algo que nació de una interacción muy compleja, de ida y vuelta, entre Europa y las Américas. Y con todo este bagaje histórico y estructural, ¿cuál es el gran desafío que tenemos sobre la mesa hoy en día? La conclusión de todo este análisis es que tenemos que superar ya el típico debate de Estado contra mercado, que muchas veces no lleva a ningún lado. La cuestión no es si queremos más o menos Estado. Es perfectamente posible tener un Estado que funcione mejor sin que eso signifique menos derechos, y se puede aspirar a más protección social sin caer a más burocracia o en la cooptación. Por lo tanto, el punto crucial, lo que se desprende de esta cita, es que el foco no debería estar en la eficiencia del aparato del Estado. No, el foco tiene que estar en algo mucho más de fondo. Y con esto cerramos, con una pregunta que la verdad lo cambia todo. Si el gran problema histórico ha sido una forma de hacer política que acaba bloqueando a la propia sociedad, ¿y si la solución no estuviera ni en el Estado ni en el mercado, sino en una democracia más profunda, más auténtica, más participativa? ¿Podría ser esa, por fin, la solución? Hay que dar a reflexión.